¿Estás seguro de tus proveedores en alibaba.com? Hablemos sobre las disputas. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega. En videos anteriores ya les he hablado sobre esta plataforma B2B que permite contactar empresas importadoras con empresas exportadoras. Lo que es de vital importancia es que ustedes como usuarios deben entender que nosotros dentro de esta plataforma podemos encontrar buenos proveedores y malos proveedores, dentro de lo cual nosotros, para poder disminuir el riesgo, debemos trabajar con el Trade Assurance para poder nosotros realizar transacciones, el cual nosotros podemos realizar pagos con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, realizar transferencias bancarias, pagar a crédito dentro de la misma plataforma de Alibaba. Entonces, lo que quiero hablar el día de hoy es sobre disputas, pero no de las disputas una vez que tu producto ya llegó y ha presentado algún inconveniente respecto a cantidad, calidad, colores, sino vamos a hablar de las disputas cuando nosotros hemos iniciado un proceso, una orden de compra y finalmente el proveedor no cumple con lo estipulado y con el tiempo de entrega. Así que vamos a ingresar a la plataforma de Alibaba, vamos a ingresar a todo lo que son nuestras órdenes y les quiero mostrar, esta es una disputa realizada hacia un proveedor que no tenía los productos en stock. Pueden ver que realicé la disputa el 16 de mayo y la resolución de la disputa se dio el 24 de mayo. Debemos considerar que si nosotros pagamos con tarjeta de débito o crédito, la comisión que te cobra la plataforma para poder realizar esa transacción no es devuelta, solo el monto que nosotros estamos pagando. Es muy importante que nosotros al momento de realizar todo lo que es el pago o cualquier coordinación con nuestro proveedor, revisemos todo lo que es el contrato y es muy importante verificar cuáles son los términos de envío y verificar el tiempo estipulado para el envío. ¿Qué sucede si aquí el proveedor ha colocado 90 días y tú no puedes esperar esos 90 días, pero ya les pagaste? No vas a tener otra opción más que esperar ese tiempo porque aquí está estipulado y al haber pagado ya estás aceptando los términos y condiciones. Entonces, eso es si es que en este caso el tiempo de espera de 10 días ya había superado ese tiempo y como no estuve dispuesta a esperar más tiempo, realicé la disputa y el dinero fue devuelto a mi cuenta. Magali, ahora yo no he pagado con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, he realizado todo lo que es el pago eh, de esta orden, he realizado el pago con transferencia bancaria. Entonces aquí les voy a mostrar un ejemplo. Simplemente en esta orden le doy aquí en esa opción donde indica aplicar por devolución. Simplemente se va a abrir esta ventana y yo voy a seleccionar el motivo, que en este caso, que el proveedor, si no puede enviártelo en el tiempo estipulado, es que no lo tiene en stock. ¿Cuál es el monto que tú quieres que se te devuelva? En este caso, la totalidad. ¿Quieres que continúe esta orden? Colocamos que no. Y en el tema de al realizarse una devolución a través de transferencia bancaria, debemos recordar que eso acarrea una comisión que la puedes asumir tú, la puede asumir el vendedor o lo pueden dividir entre ambos. Dependiendo de las responsabilidades, colocaría aquí que lo pague el proveedor. ¿Cuáles son los motivos por los cuales tú estás realizando el tema de la devolución? Aquí lo tienes que escribir en inglés, ¿correcto? Simplemente si no lo manejas, abres el Google Traductor y colocas cuáles son los motivos. Simplemente voy a detallar en este momento esta pequeña línea para ir realizando el llenado de esta parte, pero ustedes van complementándolo con toda la información que te vayan solicitando. Aquí puedes añadir capturas, puedes añadir videos o cualquier prueba fundamental. Y simplemente le damos clic en continuar y se va a ver el método de devolución. Le damos clic en continuar y ¿qué te va a aparecer? Esta opción donde nosotros tenemos que agregar cuáles son los datos para que se realice la devolución a través de una transferencia bancaria, en el cual vamos a buscar Perú, ¿correcto? Vamos a colocar el nombre de la empresa beneficiaria, la dirección, el código SWIFT, el número de cuenta, el banco beneficiario y simplemente le damos clic en guardar y de esa manera nosotros tenemos que seguir con todo lo que es el proceso de disputa dentro de la plataforma Alibaba. Es muy importante que una vez que ustedes han iniciado este proceso de disputa,
siempre ingresen a la plataforma para darle seguimiento. ¿Por qué? Porque el proveedor también se puede negar a aceptar que esta orden se cierre y a devolver el dinero. Por eso es muy importante que ustedes vayan reuniendo todas las pruebas respecto a qué tiempo habían acordado y todo lo demás. Recuerden que lo recomendable es que toda comunicación ya formal respecto a la orden que ustedes van a realizar se realice dentro o a través del sistema de mensajes que tiene la plataforma. Espero que este video te ayude y tomes precauciones respecto a las compras que realizas con tus proveedores. ¿Por qué? Porque si el tiempo de espera es mucho mayor, puede afectar todo lo que es toda tu logística de importación. Vamos a suponer que estás interesado en todo lo que es una campaña, en tener tus productos para la campaña navideña. Eso significaría que toda la producción debería estar lista para fines de junio para que pueda salir y llegar a tiempo para poder comercializar todos los productos. Así que es muy importante que una vez que ustedes hayan realizado el pago a sus proveedores, realicen el seguimiento a cómo va la producción y no se lleven sorpresas desagradables. Gracias.